Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Vuelven los videos que son así sin edición, los videos en donde explico filosofía directamente, sin ningún tipo de postproducción en la computadora ni demás, sino directamente explicando un tema. El tema que traigo hoy es un tema muy pedido en las preguntas de Instagram. Recuerden ustedes que pueden seguirme en la cuenta de Instagram y los viernes por la noche yo respondo una pregunta, o sea, más o menos unas 20 preguntas, en las cuales en suerte probablemente le toque a ustedes que les responda algunas, pero son 100 preguntas y elijo 20 para responder concretamente algunas cuestiones que les interesen sobre filosofía. Y la pregunta más insistente que ha habido en los últimos tiempos es: explica el positivismo, que no termino de entenderlo. Es por eso que hoy en este video, con una luz que no termino de entender bien por qué está así, pero tratando de explicar sin edición, voy a tratar de explicar el pensamiento de Auguste Comte en pocos minutos, el pensamiento del positivismo, como para poder entenderlo y para que sea una primera introducción hacia lo que después va a ser un estudio más profundo que seguramente tendrán que hacer en la universidad, donde es el lugar donde más se da el positivismo. Lo primero que hay que decir de Comte es que, al igual que Friedrich Nietzsche, terminó loco, es decir, no fue el único filósofo de la historia de la filosofía, Friedrich Nietzsche, que terminó en un manicomio, sino que también nuestro queridísimo Auguste Comte, algunas veces condenado, algunas veces no querido y otras veces muy querido, terminó también loco y pobre como terminó Friedrich Nietzsche, ¿sí? Así que esto no desautoriza para nada su pensamiento, que es un pensamiento sumamente inteligente, y yo personalmente siempre fui un admirador del positivismo, sobre todo por sus logros. También hay que decir que estamos en un terreno bastante peligroso porque la mayoría de las personas hoy por hoy no tiene una buena visión del positivismo. Yo creo que el positivismo tiene dos tipos de oposiciones. Primero es la oposición que, si se quiere, le ha hecho las consecuencias que ha tenido el positivismo, es decir, sacralizar a la razón hizo que terminemos, por ejemplo, en guerras mundiales, y la historia misma terminó condenando a esa sacralización de la razón. Y la otra oposición proviene obviamente del pensamiento religioso, que entiende que el positivismo recorta la parte espiritual del ser humano, y ahí empieza mucha gente a enojarse, que tu concepción de ciencia no es la concepción de ciencia que debería tener. En fin, yo soy fanático de Comte, a mí me encanta Comte, como me gustan también otros filósofos, así que cada vez que se enojan los religiosos porque defiendo el positivismo o porque defiendo una visión de ciencia, que me parece una visión bastante interesante la que tiene el positivismo, obviamente que muchísima gente se enoja y demás, y eso es lo lindo de la filosofía, el discutir, el debatir, pero obviamente sin hacer de esto algo de vida o muerte, porque la filosofía ya en Sócrates fue de muerte, no tiene que ser de muerte en nosotros, ¿sí? Si yo pienso algo de la ciencia o pienso otra cosa de la ciencia, bueno, seguimos siendo amigos. A lo que quiero llegar con respecto a Comte, que este es un terreno peligroso. Cuando se metan en el positivismo van a darse cuenta que muchas personas se van a enojar con ustedes, porque el positivismo los va a convencer, ¿sí? Tiene esa cosa convincente, y además los hechos de la vida cotidiana también nos demuestran que a la hora de enfermarnos, tomamos un medicamento. No vamos ni a la interpretación metafísica ni vamos a la iglesia. Nos tomamos un buen paracetamol, así que por más que creas mucho y todo lo que sea, vas a terminar en cuestiones positivas cuando tengas fiebre. Vas a terminar en cuestiones positivas y científicas cuando estés en un mal momento. Así que eso también quería decirlo antes de empezar esta explicación sistemática sobre Comte. Lo primero que tenemos que entender de Comte es su visión empírica de las cosas. A ver, estamos en un momento de la historia de la filosofía donde el positivismo ya fue cuestionado desde muchos frentes, pero hay que decir que la idea de la experiencia en la historia de la filosofía fue tomada de muchos modos. O sea, para los griegos la experiencia, por ejemplo para Aristóteles, la experiencia era la primera fuente del conocimiento, pero el conocimiento no se agotaba en la experiencia. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, este fibrón con el que habitualmente doy clases, y digo, bueno, conozco al ente, tengo una experiencia de conocimiento con este fibrón, no se agota en la experiencia, va a través de sucesivas concatenaciones, llegando hasta la abstracción y demás formas de entender lo empírico. O sea, no es que se agota solamente en el conocimiento visual o en el conocimiento de los sentidos que yo tengo de este fibrón, ¿sí? No hay un recorte, ¿sí? En Aristóteles y en los griegos esto era un conocimiento experiencial que era un comienzo. No era el fin, como va a ocurrir en otros filósofos. Obviamente para el cristianismo conocer al ente, supongamos que estoy delante de un árbol, conocer al ente es conocer primeramente al ente y después al creador del ente, el que está detrás del ente, a la causa primera del ente, si hablamos con lenguaje metafísico. Y cuando llegamos a la modernidad aparece nada menos que el señor David Hume,
un filósofo que a mí me costó muchísimo entender y que quizás a ustedes también le costó mucho entender, pero que alguna vez voy a tener que hacer un video sobre él porque es una etapa importante de la filosofía, sobre todo como una persona que influenció a Kant. Y dice David Hume que el conocimiento se agota en la experiencia. ¿Qué nos dice David Hume? Que solamente podemos conocer la experiencia, ¿sí? El empirismo se queda solo con la experiencia. Por eso, un metafísico argentino muy conocido como es Nimio Danquín decía que el empirismo es la etapa oscura de la filosofía, porque claro, se queda solamente acá, no hay posibilidad metafísica. Solo conocemos lo que es experimentable, después no conocemos más nada. Entonces, el positivismo toma esta idea moderna de la experiencia. Solo podemos conocer lo que los sentidos pueden conocer, solo podemos conocer lo que científicamente yo puedo comprobar que existe. Esto es modernidad, esto es Hume, esto es también en parte Kant, esto es el positivismo. Conocemos solo lo que podemos experimentar con los sentidos. No podemos conocer más allá de los sentidos, por más que muchos de nosotros digan, sí, yo en realidad más allá de los sentidos creo que hay algo, ¿no? Muy típico esto de las personas que creen, hay algo, hay más allá, tiene que haber algo más allá. Lo que Albert Camus va a llamar la nostalgia de unidad, tiene que haber algo más allá. Pero Comte nos dice, como todo empirista, hasta acá llega el conocimiento. El conocimiento es esta remera, este fibrón, ese árbol que hay allá, punto, no hay más que eso. Otra idea importante que nos quiere comentar el positivismo es cómo se entendió a lo largo de la historia, la visión de la historia que tiene el empirismo. El empirismo nos dice que la historia se divide en 3 estadios. Atención, no estadios, no es estadio de River, de Boca, de Colón, de Unión. No, estadios, es decir, momentos de la historia de la humanidad en la cual el ser humano fue experimentando el conocimiento de un modo muy parecido, muy metafórico a los niños, como acá están las fotos de mi hija, de los niños y de los adultos. O sea, Comte entendía la historia de la cultura occidental como un crecimiento, del mismo modo que los seres humanos vamos creciendo en conocimiento. Él decía, hay una primera etapa, un primer estadio de la historia de la humanidad, que es el estadio teológico. Un segundo estadio, que es el estadio metafísico, y un tercer estadio, que es el estadio positivo. Es decir, lo mismo que experimenta un ser humano, dice Comte. Primero una visión teológica de la vida, después una visión metafísica de la vida y después una visión positiva de la vida. O sea, te das cuenta que si no salís a trabajar no vas a traer dinero y por mucho que creas en la religión y por mucho que creas que Dios te va a bendecir, si no salís a laburar no tendrás dinero, positivamente hablando. Vamos a tratar de entender la historia del amigo, tal cual como la entiende el amigo Comte. Para Comte la historia se dividía entonces en un primer estadio, que es el estadio teológico, donde los seres humanos adjudicaban todos los problemas a los dioses, para bien o para mal. Ese primer estadio, dice Comte, después es sucedido por un estadio metafísico donde nace la filosofía. Es decir, el estadio, por ejemplo, de Aristóteles, de Platón, donde ya no se habla de Dios, sino del ser. Donde ya no se habla de una religión, sino que se habla de una causa primera. O sea, el ser es la causa primera, el ente ya no es una creación, por ejemplo. Bueno, en este caso no es buen ejemplo el fibrón, pero si yo tuviera una manzana en mi mano, por ejemplo, o una naranja, no es una creación de Dios esa fruta, sino que es un ente que tiene que ser estudiado y que tiene una causa. Fíjense que cambiamos el lenguaje, ya no tenemos el lenguaje religioso, sino que empezamos a usar un lenguaje que es un lenguaje más técnico y un lenguaje que tiene que ver con la metafísica, ¿sí? Para los filósofos hay lenguaje metafísico más que religión. Para Comte, la filosofía sería una especie de avance con respecto al estadio teológico mítico. ¿Por qué? Porque en el estadio mítico llovió porque se le ocurrió la divinidad. En cambio, en el estadio un poco más filosófico, un poco más metafísico, se tratan de buscar causas, se tratan de buscar esencias, se tratan de buscar explicaciones racionales que no son precisamente las explicaciones Dios quiso, Dios no quiso, los dioses quisieron, los dioses no quisieron. Cuando termina todo este estadio que Comte está señalando como el estadio el estadio metafísico, o sea, el segundo estadio, comienza el estadio positivo en el cual directamente ya esta abstracción que fue la filosofía y la metafísica se transforma directamente, es como que hace una mutación, un cambio, un recorte final y se transforma en ciencia positiva. Es decir, no solamente vamos a eliminar la abstracción, la esencia, la causa primera, todas estas ideas metafísicas que fueron tan fuertes en Aristóteles, en Platón, en algunos filósofos medievales también como Tomás, incluso en Kant, en todos los filósofos que siguieron problematizando la metafísica, sino que nos vamos a quedar solamente con las ciencias empíricas, con la física, con la matemática y con la ciencia como única forma de verdad absoluta. Ya no es verdad lo religioso, no es verdad lo metafísico, es solo verdad lo que dice la física, la matemática, la química, las ciencias exactas,
que la expresión ciencias exactas es muy positivista, pero las ciencias empíricas, ¿sí? Lo que nosotros nos dijeron en la escuela como ciencia exacta. Esa es la única verdad para Comte. Y Comte quiere abrir esto a una vida social. O sea, Comte dice, esto no solamente tiene que ser una interpretación de la historia, no solamente tiene que ser una interpretación epistemológica como la que estamos haciendo ahora, sino que también tiene que ser una visión sociológica. Por eso es muy importante que apliquemos, dice Comte, todos estos principios que yo estoy diciendo a el funcionamiento de la sociedad. Comte nos dice entonces que la sociedad también debería aplicar y debería vivir en base al mecanismo científico y debería hacer prevalecer lo empírico por encima de lo teológico, por encima de lo metafísico y demás. Yo creo que gran parte del sueño de Comte se ha concretado en lo sociológico. ¿Por qué digo esto? Porque creo que, por ejemplo, la fundación de la escuela moderna en el siglo XIX, acá en la República Argentina la tuvimos con Domingo Faustino Sarmiento, es una escuela positivista. ¿Por qué es una escuela positivista? Porque es una escuela que confía en la razón, porque es una escuela que confía en que le da mayor preponderancia a las ciencias empíricas, o sea, hay más horas de matemática que horas de educación física. ¿Sí? Por ejemplo, en la escuela moderna, y quizás hasta el día de hoy, se preocupa mucho más por tratar de meter contenidos matemáticos, químicos y físicos en la cabeza de alguien que por sacarlo a correr bien o por enseñarle a jugar al vóley. ¿Por qué? Porque se entiende todo esto con prejuicios positivistas, ¿sí? Así que ahí ya tenemos una de las críticas que recibe el positivismo, que viene, por ejemplo, a través de la epistemología de la complejidad del genial Edgar Morin, sobre el cual hizo un trabajo. Si quieren, les comparto el trabajo, creo que está subido a uno de los foros, así que si quieren les dejo el link también sobre este trabajo sobre Edgar Morin, en el cual se dice, bueno, el paradigma positivista sirvió muchísimo para el inicio de la escuela, para un proyecto de sociedad del siglo XIX, pero hoy es imposible seguir sosteniendo este paradigma positivista, dice Edgar Morin. Tenemos que ser más complejos, tenemos que entender que el ser humano no es solamente una caja a la cual le llenamos conciencia, sino que también el ser humano es un montón de cosas más, es también cuerpo, un alumno puede ser buen alumno, no solamente en matemáticas, sino otras cosas más, etc. Es decir, el proyecto de Comte, repito, es un proyecto sociológico, trasladar esta idea de que el pensamiento científico tiene que aplicarse a la sociedad también. No solamente tiene que detenerse en la mera discusión entre filósofos, en la mera discusión entre sociólogos y demás. Es decir, esta es la primera crítica que se me viene a la mente, y se me vienen también dos críticas más que se le pueden hacer a Comte, y les voy a dejar debajo de la descripción de este video esos dos libros que yo creo que lo critican a Comte de un modo que por lo menos a mí me parece muy bueno. Y uno es la novela de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz, una novela donde se hace una parodia del positivismo, donde se hace una parodia de todo el proyecto de la modernidad basado en la ciencia empírica, donde se hace una parodia de todo este pensamiento que creía más en las matemáticas que en los seres humanos mismos. Así que les dejo ese link con la novela de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz. Y también creo que la otra gran crítica que tiene el positivismo la tiene nada menos que mi compatriota, y me enorgullece saber que es de mi país, el señor Ernesto Sábato, en su libro que se llama Hombres y Engranajes, ese gran libro donde por lo menos les ruego lean el prólogo, donde él dice que todo este paradigma positivista se estrella contra las carnicerías humanas que son las guerras mundiales del siglo XX. Es decir, todo este creer que la razón, que la ciencia nos va a traer el paraíso que la religión no nos trajo, dice él en una metáfora extraordinaria, se lleva por delante a un ladrón como si fueran dos novios cursis. O sea, esta confianza en la razón, Ernesto Sábato la trata como si fuera una especie de novios cursi que están en un momento maravilloso caminando, diciendo la razón va a venir, el sueño de la humanidad, y de repente viene un ladrón y los roba a esos dos novios cursis. Los novios cursis sería la ciencia positiva para Ernesto Sábato, y el ladrón serían las guerras mundiales, que nos demuestran que esta confianza en la razón, que esta confianza en la ciencia no es garantía de nada, porque a sus preocupaciones, dice Ernesto Sábato en el prólogo, a sus preocupaciones son ajenas las preocupaciones éticas, que abre otro debate más. Pero yo creo muchísimo en el positivismo, creo que la humanidad en 50 años de positivismo avanzó muchísimo más que en toda la historia, por lo menos en darnos una buena valla aspirina, en darnos un buen medicamento, en darnos este celular, porque este celular es consecuencia de una investigación científica en la cual el positivismo creía, este celular con el que estoy filmando. Así que yo sigo defendiendo la ciencia empírica y sigo creyendo que los seres humanos, cuando tienen que solucionar problemas concretos de su vida, por ejemplo, cuando tienen fiebre, tienen que tomar un medicamento que vino de la ciencia positiva. No vino ni de la teología, ni vino de la metafísica, ni de nada. Así que esa es mi visión. Espero sus comentarios, espero sus discusiones, enójense conmigo. Si no les gusta el positivismo, vamos, cuestionenme y demás. Y recuerden que el mes que viene hacemos un curso de epistemología, más o menos 4 o 5 charlas.
Y en el mes de diciembre, a pedido del público, y por más que a mí no me gusta mucho este filósofo, voy a hacer un curso sobre Schopenhauer, ya que a ustedes les encanta Schopenhauer, así que todo diciembre vamos a hablar de Schopenhauer. Nos vemos en el próximo video. Estamos por llegar a los 10.000 suscriptores. No olviden suscribirse. Saludos grandes. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y esto se llama Filosofía en Minutos. Chao.